aquellas obras licenciadas libremente. Quizás la forma en la cual están legisladas las sociedades de gestión colectiva. Las leyes normalmente han sido redactadas de una manera tal que hacen casi imposible que exista una competencia a nivel interno de cada país entre los que gestionan un determinado tipo de derechos de autor o de derechos conexos. Quiere decir que existen una suerte de monopolios naturales o monopolios de facto para manejar lo que es el derecho de autor o los derechos de los productores o los derechos de los fonográficos, etc. Entonces, la ley ha sido redactada, y las leyes normalmente han sido redactadas como para que haya una sola gestora en cada uno de esos ramos, y eso debería ser cambiado. Lo mismo que los estatutos de las sociedades establecen a veces condiciones para los autores, para los afiliados, que no son del todo convenientes, y también aquel tercer elemento que es el contrato de mandato o el contrato de representación, que es el que están obligados a suscribir los autores o derechohabientes cuando quieren que sus obras se incorporen al repertorio administrado por las sociedades de gestión colectiva. Bueno, esos son problemas que van a tener que ser salvados y que tienen que ser vistos no solamente desde el punto de vista de la legislación y de las propias sociedades de gestión colectiva, sino que también tienen que ser propuestos por los autores, porque los autores pueden querer licenciar de distinta manera parte de su repertorio y no de la misma. Los contratos de representación que suscriben en este momento las sociedades de gestión con los autores normalmente son contratos por adhesión, quiere decir que no cabe que haya una negociación alguna entre el autor y la sociedad de gestión, y normalmente también son contratos que comprenden o abarcan tanto el repertorio presente del autor, o sea, todo lo que ya creó hasta el día de hoy, y también el futuro. Ese es un limitante grave para poder licenciar de manera diferente las 100 o 200 obras que puede tener fácilmente un compositor. Ahora, el sistema de gestión colectiva es un sistema que afronta problemas y cuestionamientos a su legitimidad en distintos países del mundo. Eso no es una cuestión nueva. No solo en lo que es la recaudación, ¿no? Los autores, por un lado, piden que haya una mayor recaudación, que se cobre de una manera más adecuada, sino que también la ciudadanía percibe que existe una gestión colectiva que es asfixiante, ¿no? Una gestión colectiva que es demasiado agresiva, que cobra demasiado o que cobra cuando la ciudadanía percibe que no debería cobrar. Luego hay también un cuestionamiento respecto de los costos de administración de la gestión colectiva. Lo que recaudan las sociedades de gestión, lógicamente, no va en su integridad a las sociedades, a los autores mismos, sino que tiene que haber un porcentaje para los gestores mismos, y a veces ese porcentaje es considerado por los autores o derechohabientes un tanto excesivo. Y finalmente existe el problema de la distribución racional que se puede hacer del monto resultante entre lo recaudado menos los costos de administración. Y para eso les puedo citar el caso de un compositor español muy famoso. No sé su nombre precisamente, pero puede que sea Manuel de Falla o de repente Isaac Albéniz, probablemente podría ser Joaquín Turina, etc. Uno de los compositores de música académica top en Europa, cuya familia estaba muy molesta con la Sociedad General de Autores y Editores de España, la SGAE, por los montos que recibía, que decían que eran muy pequeños, que eran ínfimos en relación al uso que se hacían de sus obras. Total, y esto me lo contó un funcionario de la SGAE en confianza,
estas familias retiró las obras de la administración colectiva, empezó a gestionar directamente los derechos de autor de este compositor y al final recaudaba más que cuando estaba bajo el sistema de gestión colectiva. Entonces, existen problemas de administración de fondos y lamentablemente también a veces han existido problemas de transparencia. Luego, las sociedades de gestión colectiva y la gestión colectiva enfrenta el problema de la emergencia de la digitalización como algo que ha venido a trastocar un derecho de autor concebido básicamente para un mundo físico, para un mundo de átomos. Entonces, con todo lo que es la gestión colectiva, en lo digital se ha complicado el panorama. La administración de bienes culturales, literarios o científicos en el mundo de los átomos es definitivamente más sencilla que en el mundo de los bits, y hay una colisión entre lo que es el concepto que se maneja en la cultura digital, y esto no es nada despreciable, con los hábitos, errados o no, que hay en la red versus lo que dice la ley. Y repito que este es un conflicto que no es nada despreciable, porque en este caso no caben respuestas que sean legalistas. La legislación de propiedad intelectual es básicamente una legislación que establece contrapesos de derechos que son de conveniencia. No hay detrás de ella mayor implicancia ética, digamos. Hay sí una implicancia ética detrás del derecho de autoría o del derecho de paternidad, que incluso debería ser, y en algunos países es de orden público, ¿no? Pero más allá de eso, en lo que es económico, es una regla de conveniencia. ¿Cuánto es lo que hay que retribuir a los autores? ¿Cuánto es que hay que retribuir a los derechohabientes para que ellos puedan percibir un beneficio lícito, justo de su obra? Pero por otro lado, sin dejar de desconocer que existe otro derecho igualmente humano e igualmente importante que tenemos los ciudadanos, de acceder a la cultura, de acceder al conocimiento, de tener la posibilidad de ampliar nuestra frontera mental. Y finalmente, quizás la lista es incompleta, cómo introducir dentro del sistema de gestión colectiva la libre competencia. Hay quienes plantean que la gestión colectiva de repente debería centrarse en lo que son universidades o entidades estatales, etc. Bueno, entidades estatales ya sabemos cómo funcionan en nuestros países. Y normalmente existe desconfianza de la ciudadanía acerca de cómo es que se manejan este tipo de instituciones. Entonces, ¿cómo crear competencia dentro de un ámbito en el cual la ley ha legislado como para crear monopolios naturales o como para crear monopolios de facto en lo que es la gestión colectiva? Esa es una pregunta en la cual intuyo algunas respuestas, pero por razones de tiempo no me voy a detener. Y lo que quería mostrarles a continuación es nuevas formas de gestión. Por ejemplo, y estoy citando escasos ejemplos de los múltiples que se pueden obtener online, está este tipo de gestión de Flutter, que es una retribución directa que hacen los usuarios de las obras a los autores de las mismas. Es un sistema que no es el típico de la gestión colectiva, donde hay un intermediario, sino que acá hay un pago prácticamente directo de las regalías o royalties. Luego está el ejemplo de Vevo, que también, siendo una página que tiene limitaciones y restricciones para muchos de nuestros países, puede convertirse a futuro en un sistema de gestión directa por parte de productoras, es cierto,
detrás de Vevo están 2 o 3 de las mayores majors que hay a nivel mundial y manejadoras de contenido a nivel mundial, pero también bajo un canal de distribución libre, online, etcétera, o semi-libre, online. Y lo que es el manejo de YouTube, ¿no? Fíjense, YouTube quiso celebrar uno de sus aniversarios a través de un concurso en el cual permitía que los autores o los productores de videos pudiesen concursar para determinar cuáles eran los 20, 25 mejores de un determinado momento. Se unió al Museo Guggenheim, que tiene sedes en distintas partes del mundo, se hizo el concurso y se presentaron a él 23.000 videos. De esos 23.000 videos se seleccionó 125 y luego un jurado calificado dejó los 20 o 25 videos que fueron seleccionados para ser exhibidos en el Museo Guggenheim de Nueva York, de Venecia, de Bilbao, etc. Quiere decir que está puesto físicamente, está presentada físicamente esa selección en 4 lugares, que está online disponible para todos y que hay una facilidad de acceso que no se consigue a través de lo que es la gestión física de las obras. Por otro lado, implica un modelo en el cual hay una asociación entre una entidad importante como es esta cadena de museos Guggenheim y YouTube, que es una herramienta que históricamente pues no tiene nada, ¿no? Es una herramienta nueva, solamente tiene 4 o 5 años, ¿no? Entonces, en términos internet ya puede ser consolidada, pero en términos históricos es absolutamente novedosa. Ahora, esta herramienta está cargando cada día 50.400 horas de video. Cada minuto recibe 35 horas de video. Y este porcentaje de obras, o esta cantidad de obras, crece con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, ¿para qué se hizo la gestión colectiva o por qué se concibió la gestión colectiva? La gestión colectiva se concibió porque se supone que el autor, y es cierto, no puede estar presente para gestionar sus propios derechos en todas partes del mundo, sobre todo en lo que es comunicación pública. Entonces, ese es el sentido que se le ha dado a la gestión colectiva y es también lo que hay que tener en cuenta. La gestión colectiva no es un fin en sí mismo y quien tiene la última palabra en última instancia son los autores. Y eso es algo que tienen que tener en cuenta las sociedades de gestión, que finalmente si los autores quieren utilizar licencias libres, pues deben permitírselo. No pueden imponerlo o no pueden prohibirlo tácitamente a través de contratos por adhesión. Si los autores quieren permitir usos no comerciales de sus obras, pues deben permitírselo. Si los autores quieren permitir descargas libres de sus obras, pues deben permitírselo. Si los autores quieren que haya streaming de sus obras, pues deben permitírselo. Y eso por definición, porque como repito, las sociedades de gestión colectiva lo que hacen en realidad es intermediar entre lo que es el derecho de los autores de explotar sus obras y el derecho de la ciudadanía de acceder a ellas. Ahora, ¿qué es lo que se viene? Es algo que no estamos todavía en condiciones de prever, pero parte de ello podría ser la introducción de conceptos de libre competencia en lo que es la gestión colectiva y quizás también el fenómeno de la autogestión. Así como hemos visto que en los años pasados cada vez es más fácil que los autores produzcan sus propias obras, distribuyan sus propias obras, incluso con alcances planetarios, posiblemente en un futuro cercano también haya la posibilidad
de que haya una autogestión de las mismas. Bueno, gracias.